La suite de lujo olía a perfume caro y a sangre, mucha sangre. Mientras Renato, el hombre de hielo de los negocios, sostenía a su amante secreta entre sábanas de hilo egipcio empapadas de rojo, supo que su vida perfecta estaba a punto de terminar. Ella le suplicó no morir sola y él tuvo que elegir salvar su reputación millonaria o salvar a la mujer que amaba. Hola, mi gente querida. Antes de esta increíble historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y cómo va tu día. No olvides darle like y suscribirte. Comenzamos ya. El olor metálico y cobrizo de la sangre impregnaba cada rincón de la exclusiva suite del hotel en el distrito de Caima, librando una batalla olfativa violenta contra el aroma dulce del sándalo y las notas afrutadas del champán, que apenas unos minutos antes habían sido testigos de una celebración de intimidad robada al tiempo y a las normas. La luz tenue de las lámparas de diseño, que debía evocar romanticismo, ahora iluminaba una escena que parecía sacada de una tragedia griega moderna, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de color crema, mientras la cámara invisible de la existencia se enfocaba cruelmente en la mano temblorosa de Renato. Sus dedos, acostumbrados a firmar fusiones millonarias y reestructurar imperios corporativos sin un ápice de duda, se aferraban con desesperación a las sábanas de hilo egipcio de 600 hilos. Un tejido de lujo que ahora estaba irremediablemente manchado de un carmesí vivo, alarmante y viscoso que se expandía como una flor macabra sobre la blancura inmaculada de la cama. En la mente de Renato, el título 8 veces, que podría haber resonado en cualquier otro contexto como un trofeo a la virilidad o a la pasión desenfrenada de un nuevo amor, retumbaba ahora con un eco sordo y acusatorio, transformándose no en un conteo de placer, sino en la imagen persistente de las 8 llamadas perdidas que había vislumbrado en la pantalla del teléfono de ella antes de apagarlo, para entregarse al abismo de sus cuerpos entrelazados. Marisol, aquella mujer que solía ser un pilar de estoicismo en el quirófano, estaba ahora pálida como la sillar, la piedra volcánica blanca que construía la ciudad de Arequipa, encogida en posición fetal en el extremo más alejado del colchón, con las rodillas presionadas contra el pecho en un intento fútil de contener una agonía que parecía partirla en dos desde las entrañas. Sus labios, que minutos antes habían susurrado promesas de discreción y deseo, ahora dejaban escapar gemidos ahogados y disculpas incomprensibles, como si su dolor físico fuera una ofensa personal contra la velada perfecta que habían planeado. Renato, conocido en el mundo empresarial como el hombre de hielo, por su capacidad para observar el colapso de los mercados sin parpadear, se encontraba petrificado, incapaz de mover sus piernas que parecían haber echado raíces en la alfombra de lana, mientras el terror primitivo secuestraba su sistema nervioso y lo arrastraba hacia un pasado que creía haber sepultado bajo toneladas de trabajo y éxito financiero. La vulnerabilidad extrema de Marisol, la fragilidad de su cuerpo desnudo y tembloroso, actuó como un detonante psicológico devastador, abriendo la caja de Pandora de sus traumas y superponiendo la imagen de su primera esposa, fallecida años atrás, sobre la figura de la mujer que ahora amaba en secreto. El sonido de una sirena de ambulancia a lo lejos, quizás bajando por la avenida Ejército, comenzó a crecer en intensidad, mezclándose de forma cacofónica con la respiración irregular y sibilante de Marisol, creando una sinfonía de urgencia que Renato sabía que debía atender, pero el miedo lo había anclado en una parálisis emocional absoluta. Fue entonces cuando Marisol giró levemente el rostro, con el cabello oscuro pegado a las sienes por el sudor frío, y una lágrima solitaria trazó un camino brillante por su mejilla mientras susurraba con una voz que era apenas un hilo de vida. «Renato, por favor,
no me dejes morir sola. Para comprender cómo habían llegado a este precipicio emocional, es necesario rebobinar la cinta de la vida y observar a Marisol en su hábitat natural, semanas antes de aquella noche fatídica, cuando su única preocupación era mantener el ritmo constante de un corazón ajeno. En la frialdad clínica del quirófano número 3 de la Clínica Santa Catalina, una de las instituciones médicas más prestigiosas del sur de Perú, el sonido rítmico y casi hipnótico de la máquina de circulación extracorpórea era la única música que Marisol permitía en su mente. Como perfusionista cardíaca de élite, su trabajo consistía en detener la muerte, en mantener la sangre fluyendo, oxigenada y caliente, mientras los cirujanos abrían el tórax de un paciente y detenían su corazón para repararlo. Ella era, en esencia, el corazón y los pulmones artificiales de aquella persona suspendida en el limbo de la anestesia. Sus manos enguantadas se movían con la precisión de una pianista sobre los diales y monitores, ajustando flujos y presiones con una competencia técnica que rozaba el arte, ignorando deliberadamente la punzada aguda y familiar que le mordía el bajo vientre, un dolor que ella había aprendido a catalogar y archivar en el fondo de su conciencia como un simple inconveniente de ser mujer. Marisol, a sus 29 años, había construido una armadura de eficiencia y soledad, convencida de que su cuerpo, ese envase biológico que tantas veces la traicionaba, con dolores inexplicables y ciclos irregulares, era una maquinaria defectuosa, incapaz de sostener la vida que ella más anhelaba en secreto, la maternidad y una familia propia. Mientras observaba las constantes vitales del paciente, un anciano con una válvula aórtica calcificada, Marisol sentía una ironía amarga recorriendo su propia sangre. Dedicaba sus días a salvar los corazones de otros, a garantizar que padres volvieran con sus hijos y esposos con sus esposas, mientras ella regresaba cada noche a su pequeño apartamento en el tradicional barrio de Yanaguara, donde el silencio solo era roto por el sonido de la televisión y el crujido de las vigas antiguas, sintiendo que no merecía amor porque, en su lógica distorsionada por el dolor crónico, una mujer rota no podía ser amada plenamente. Su deseo profundo de conexión chocaba frontalmente con su necesidad de protegerse, de no exponer su supuesta inutilidad biológica ante nadie, y mucho menos ante un hombre, por lo que se había resignado a ser la guardiana solitaria de la vida ajena, una espectadora competente pero emocionalmente distante del drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Presión estable. Pueden proceder al despinzamiento, anunció con voz firme y profesional, ocultando tras la mascarilla quirúrgica una mueca de dolor cuando un calambre particularmente violento le recorrió la pelvis, recordándole que, aunque ella controlaba la máquina, no tenía control alguno sobre su propia naturaleza. El destino, sin embargo, tiene un sentido del humor perverso y suele presentarse bajo la forma de aquello que más tememos o despreciamos. Y en el caso de Marisol, el destino llegó vestido con un traje italiano de corte impecable y una reputación que hacía temblar los cimientos del hospital. Renato, de 36 años, el nuevo inversor mayoritario y gestor de crisis enviado por el holding empresarial desde Lima para sanear las finanzas de la clínica, irrumpió en el ecosistema hospitalario como un glaciar desprendido, trayendo consigo un aire de eficiencia despiadada y una visión del mundo donde todo, absolutamente todo, podía medirse en hojas de cálculo y márgenes de beneficio. Su entrada en la sala de juntas, con vistas al majestuoso volcán Misti que dominaba el horizonte de Arequipa, marcó el inicio de una era de tensión palpable. Los médicos murmuraban que Renato no tenía sangre en las venas, sino refrigerante, y que su objetivo era convertir la salud en una cadena de montaje fordista
donde la empatía era un desperdicio de recursos no facturable. La realidad de Renato, no obstante, era mucho más compleja y dolorosa que la caricatura de villano corporativo que le habían asignado, pues su obsesión por el control y la previsibilidad no nacía de la avaricia, sino de un trauma profundo y no cicatrizado: la muerte súbita de su prometida años atrás por una negligencia médica en un hospital caótico y mal gestionado. Desde entonces, Renato había decidido que la única forma de evitar el dolor de la pérdida era controlar el entorno, eliminar el error humano mediante protocolos rígidos y, sobre todo, blindar su propio corazón contra cualquier afecto que pudiera volverlo vulnerable a la devastación de la muerte imprevisible. Su encuentro con Marisol no fue un flechazo romántico convencional, sino una colisión tectónica entre dos filosofías opuestas: la frialdad de los números frente al calor desordenado de la biología. Ocurrió durante una auditoría sorpresa en el área de Mindeshis, un quirófanos, donde Renato, con su tablet en mano y el ceño fruncido, cuestionaba el gasto excesivo en insumos desechables de perfusión, sugiriendo proveedores más económicos pero de calidad inferior. Marisol, que acababa de salir de una cirugía de 6 horas y todavía tenía las marcas de las gafas protectoras en el rostro, lo enfrentó con una furia tranquila pero letal, defendiendo no solo su presupuesto, sino la santidad de la vida que dependía de esos insumos. «Señor Valdivia», le dijo ella, usando su apellido con una formalidad que sonaba a insulto, «usted puede ahorrar centavos en el papel de las impresoras si quiere, pero si reduce la calidad de los oxigenadores, no estará ahorrando dinero, estará firmando certificados de defunción, y le aseguro que yo no seré quien se los explique a las familias en la sala de espera». Aquel desafío público, lejos de enfurecer a Renato, encendió una chispa de curiosidad en su mente analítica, pues estaba acostumbrado a la sumisión temerosa de los empleados o a la adulación hipócrita de los directivos, no a la integridad feroz de una mujer que, a pesar de tener ojeras profundas y una postura que denotaba un cansancio infinito, lo miraba a los ojos sin parpadear. La atracción, prohibida y peligrosa, según las propias reglas de compliance y fraternización que Renato había instaurado para evitar conflictos de intereses y demandas laborales, comenzó a gestarse en los espacios liminales del hospital, en el ascensor que compartían brevemente en Mintusins, las miradas cruzadas durante las reuniones generales y finalmente en el encuentro catalizador que cambiaría el curso de sus vidas. Sucedió una noche de lluvia torrencial, algo inusual en la ciudad del eterno cielo azul, cuando Marisol se encontraba varada en la entrada de personal, esperando un taxi que nunca llegaba, tiritando bajo su abrigo ligero y visiblemente dolorida tras una jornada doble. Renato, saliendo en su vehículo blindado, un sedán negro de alta gama que olía a cuero nuevo, y Soledad la vio allí, pequeña y vulnerable contra la tormenta, y su instinto de protección, ese que creía atrofia, se activó antes que su lógica empresarial. Bajó la ventanilla y le ofreció llevarla, un gesto simple que rompía 1000 protocolos, pero que se sentía inevitablemente humano. Durante el trayecto hacia Yanaguara, el silencio incómodo inicial se disolvió cuando Renato notó que ella se frotaba discretamente el vientre y hacía muecas de dolor cada vez que el auto pasaba por un bache. «¿Estás bien?», preguntó él, rompiendo su habitual máscara de indiferencia. Y Marisol, tal vez por el cansancio o por la intimidad repentina del habitáculo cerrado y cálido, bajó la guardia. «Es solo cosas mías. El cuerpo a veces pasa factura», respondió ella, evadiendo la verdad clínica pero admitiendo la fatiga existencial. Esa noche no hubo besos ni declaraciones grandilocuentes, pero hubo una conexión,
un reconocimiento mutuo de dos soledades que orbitaban en el mismo universo de estrés y responsabilidad. Renato vio en ella no a una empleada insubordinada, sino a una mujer que luchaba batallas invisibles, y Marisol vio en él no al tirano de los costos, sino a un hombre capaz de detener su marcha imparable para asegurarse de que ella llegara segura a casa. El romance floreció en la clandestinidad más absoluta, alimentado por la adrenalina de lo prohibido y la necesidad desesperada de ambos de encontrar un refugio fuera de sus roles exigentes. Establecieron un pacto tácito de silencio. Dentro de los muros de la clínica eran el señor Valdivia y la licenciada Marisol, dos profesionales distantes que apenas se saludaban con un asentimiento formal. Pero fuera, en los escasos momentos que lograban robarle a sus agendas, eran simplemente Renato y Marisol, explorando una intimidad que los aterraba y fascinaba a partes iguales. Se encontraban en lugares discretos, lejos de los círculos sociales de la élite arequipeña y de los ojos curiosos del personal médico, a veces conduciendo hasta el mirador de Carmen Alto para ver la ciudad iluminada bajo las estrellas, otras veces refugiándose en la suite presidencial del hotel en Caima, que Renato utilizaba como residencia temporal mientras buscaba un apartamento definitivo. Descubrieron que sus contrastes eran complementarios. La pragmática visión de Renato ayudaba a Marisol a ordenar el caos de su vida diaria, mientras que la calidez y la pasión por la vida de ella derretían lentamente las capas de hielo que recubrían el corazón de él. Sin embargo, la sombra de la enfermedad de Marisol, esa endometriosis profunda e infiltrante que ella se negaba a nombrar en voz alta, crecía como una enredadera venenosa en el jardín de su felicidad. Ella ocultaba sus crisis de dolor con analgésicos potentes que tomaba a escondidas en el baño, cancelaba citas con excusas vagas cuando el sangrado era demasiado intenso y vivía con el terror constante de que él descubriera la verdad de su condición defectuosa. Por su parte, Renato luchaba contra sus propios fantasmas. Cada vez que se encariñaba más con ella, el pánico a perderla lo asaltaba en mitad de la noche, haciéndole cuestionar si era prudente abrirse de nuevo al amor cuando el destino le había enseñado que todo lo que se ama se puede perder en un segundo. La regla del sigilo: nadie puede saberlo hasta que la fusión con el grupo internacional termine, se convirtió en un mantra que repetían para protegerse, pero que en realidad añadía una capa de presión insostenible sobre una relación que ya caminaba sobre el filo de la navaja. La doctora Elvira, directora médica de la clínica y tía de Renato, una mujer astuta y conservadora que veía el hospital como un feudo familiar y a las empleadas como piezas de ajedrez, ya había comenzado a notar las miradas furtivas y los horarios coincidentes, y su olfato para el escándalo estaba en alerta máxima, esperando el menor desliz para intervenir y restaurar el orden natural de las cosas. Y así llegamos a la noche de los 8 veces, una velada que debía ser la cúspide de su conexión, un momento de escape total de la realidad donde se prometieron apagar los celulares y olvidar el mundo exterior. Habían cenado en la habitación, riendo y compartiendo confidencias con una libertad que nunca tenían a la luz del día, y la pasión que se desató entre ellos fue una mezcla de urgencia acumulada y ternura profunda, un intento de fundirse el uno en el otro y borrar las fronteras entre el inversor y la empleada, entre el hombre sano y la mujer enferma. Pero la biología, implacable y ciega a los deseos del corazón, tenía otros planes. Durante el acto de amor, un quiste endometriósico en el ovario derecho de Marisol, que había estado creciendo silenciosamente alimentado por sus hormonas y el estrés, sufrió una ruptura violenta, provocando una hemorragia interna súbita que transformó el éxtasis en una pesadilla visceral.
Fue un cambio instantáneo, brutal, un grito ahogado de Marisol, su cuerpo tensándose en un arco de dolor insoportable, y luego la sangre, caliente y abundante, manchando las sábanas y rompiendo la burbuja de fantasía en la que se habían refugiado. Ahora, mientras Renato miraba paralizado esa mancha roja que se expandía, su mente racional, esa que resolvía crisis corporativas con una llamada, se había desconectado, dejándolo a merced de su niño interior aterrorizado. «No me dejes morir sola». La súplica de Marisol flotaba en el aire denso de la habitación, una frase que cortaba más profundo que cualquier bisturí, obligando a Renato a tomar una decisión que definiría no solo el futuro de su relación, sino su propia identidad. ¿Seguiría siendo el cobarde emocional que se escondía detrás de las reglas y el dinero? ¿O tendría el coraje de ensuciarse las manos, literal y metafóricamente, para salvar a la mujer que amaba, arriesgándose a exponer su secreto y destruir su reputación inmaculada? El tiempo se estiraba y se deformaba, cada segundo pesaba como una losa. Y mientras la palidez de Marisol aumentaba, Renato sintió que el universo le estaba dando una segunda oportunidad cruel. La oportunidad de no fallar esta vez, de no ser un espectador de la muerte, sino un agente de la vida, aunque eso significara quemar su mundo hasta los cimientos. Renato inhaló profundamente, tragando el aire cargado de miedo y feromonas, y algo hizo clic en su cerebro, una transición forzada desde el pánico hacia la acción ejecutiva. Sus ojos se desviaron del rojo de la sábana al rostro ceniciento de Marisol, y la imagen de su primera esposa se desvaneció, reemplazada por la realidad urgente y tangible de la mujer que tenía enfrente, la mujer que había desafiado su autoridad en el quirófano y que ahora dependía enteramente de él. Con un movimiento brusco, casi violento, se sacudió la parálisis, sus piernas recuperaron la función y se abalanzó hacia el teléfono de la mesita de noche, marcando el número de emergencias con dedos que, aunque temblaban, no fallaron ni un dígito. «Necesito una ambulancia, código rojo, hemorragia interna probable, Hotel Casa Andina Premium, Suite 402, ahora», ladró al auricular con la voz de mando que usaba para intimidar a juntas directivas, pero esta vez cargada de una desesperación humana y cruda. Colgó y se volvió hacia Marisol, tomando una toalla limpia del baño para intentar presionar la zona, aunque sabía que la hemorragia era interna, un gesto de impotencia y cuidado desesperado. Se arrodilló junto a la cama, ignorando que la sangre manchaba sus rodillas y sus manos, y acunó el rostro de ella entre sus palmas, obligándola a mirarlo a los ojos. «Marisol, mírame, no te vas a morir, ¿me oyes? No voy a permitirlo», le dijo con una intensidad feroz, luchando contra las lágrimas que amenazaban con cegarlo. «La ambulancia ya viene. Vas a estar bien. Te lo juro por mi vida». Ella asintió débilmente, apretando la mano de él con una fuerza sorprendente para su estado, aferrándose a su voz como a un salvavidas, en medio de un océano tempestuoso. Pero en el fondo de la mente de Renato, mientras escuchaba las sirenas acercarse cada vez más, una nueva preocupación comenzaba a tomar forma. La llegada de los paramédicos significaba el fin del secreto. Significaba registros, informes, testigos. Significaba que la doctora Elvira se enteraría, que el consejo administrativo se enteraría. Iban a entrar en la boca del lobo, en su propio hospital, no como jefe y empleada, sino como protagonistas de un escándalo que podría destruir la carrera de Marisol y la credibilidad de él. Sin embargo, al sentir el pulso filiforme y rápido de ella bajo sus dedos, Renato supo que ninguna reputación, ningún contrato, ni ninguna fusión empresarial valía más que el latido que luchaba por mantenerse bajo su tacto. Cargó a Marisol en sus brazos, envolviéndola en la sábana ensangrentada como si fuera un sudario sagrado o un manto real,
y se dirigió hacia la puerta, decidido a enfrentar el caos que se avecinaba, sin saber que la verdadera prueba de fuego para su amor y su cordura apenas estaba comenzando. En el trayecto vertiginoso hacia la clínica, mientras la ambulancia sorteaba el tráfico nocturno de Arequipa con sirenas aullantes, Marisol oscilaba entre la conciencia y el desmayo, su mente fragmentada por el dolor, proyectando imágenes inconexas de su pasado y su presente. Recordaba las visitas a ginecólogos desinteresados que le decían que el dolor es normal en las mujeres. Recordaba las noches enteras llorando en posición fetal con una bolsa de agua caliente, sintiéndose defectuosa, rota, indigna. Y ahora sentía la mano de Renato apretando la suya, una ancla en la realidad, pero también sentía la culpa corrosiva de haberlo arrastrado a esto, de haber permitido que su cuerpo maldito arruinara la única cosa hermosa y pura que había tenido en años. «¿Qué van a decir?», murmuró ella en un momento de lucidez, mirando el rostro tenso de Renato, iluminado por las luces estroboscópicas de la ambulancia. «Te van a destruir, Renato. Tu tía, la Junta». Él negó con la cabeza, acariciando su frente sudorosa, sus ojos fijos en el monitor cardíaco que pitaba con una frecuencia alarmante. «Que digan lo que quieran, Marisol. Que se queme el hospital si es necesario. Tú eres lo único que importa ahora». Pero las palabras valientes de Renato ocultaban su propio terror creciente. Sabía que al llegar a la clínica Santa Catalina, entrarían en un territorio hostil, donde él era el jefe, pero también el sospechoso, donde cada enfermera y cada residente se convertiría en un juez potencial. La entrada a urgencias fue un borrón de luces blancas, voces gritando órdenes médicas y el olor a antiséptico que golpeó a Renato como un puñetazo en el estómago, despertando de nuevo los ecos de la noche en que perdió a su esposa. Vio cómo se llevaban a Marisol en una camilla, rodeada de personal que él mismo pagaba, y se sintió más inútil y pequeño que nunca, parado allí con la ropa manchada de sangre, expuesto bajo los fluorescentes implacables de la sala de espera, mientras una enfermera de triaje lo miraba con los ojos muy abiertos, reconociendo al gran jefe en un estado de devastación total. El telón de su vida privada había caído, y la obra que comenzaba ahora no era un romance, sino una guerra abierta contra la enfermedad, contra el sistema que él representaba y contra los prejuicios que amenazaban con aplastarlos. Renato se pasó la mano por el cabello, manchándolo inadvertidamente de rojo, y se dejó caer en una silla de plástico duro, sabiendo que la batalla por la vida de Marisol y por la supervivencia de su amor acababa de sonar su primer disparo, y él no tenía armadura, solo el miedo y una promesa desesperada hecha entre sábanas ensangrentadas. Las horas que siguieron al ingreso de Marisol en la sala de emergencias de la clínica Santa Catalina se dilataron en una cronología deformada y viscosa, un tiempo suspendido donde cada minuto tenía el peso específico del plomo y el sabor amargo de la incertidumbre. Renato permanecía sentado en la dura silla de plástico de la sala de espera VIP, un espacio que irónicamente él mismo había ordenado redecorar semanas atrás por considerarlo insuficiente para los estándares internacionales, y que ahora le parecía una jaula de cristal fría y aséptica donde su dinero y su influencia no servían de nada frente a la biología desbocada. Su camisa blanca, de una marca italiana que costaba más que el salario mensual de una enfermera, estaba manchada con la sangre seca de la mujer que amaba, un estigma visual que atraía las miradas furtivas y escandalizadas del personal nocturno que pasaba por el pasillo, susurrando entre dientes al reconocer al ejecutor de Lima en un estado de devastación tan poco característico. El olor a desinfectante industrial,
mezclado con el aroma rancio del café de máquina, actuaba como un agente corrosivo en su memoria, arrastrándolo una y otra vez a aquella otra sala de espera años atrás, donde un médico con rostro de circunstancias le había comunicado que su esposa no había sobrevivido a la cirugía. El terror de la repetición lo paralizaba, convirtiendo al hombre de hielo en una estatua de sal, incapaz de procesar los informes preliminares que le traían los residentes temerosos. Cuando finalmente las puertas batientes del área quirúrgica se abrieron y apareció el doctor Cárdenas, el jefe de ginecología, con el rostro surcado por la fatiga y la mascarilla colgando del cuello, Renato se puso de pie con un movimiento brusco, sus articulaciones crujiendo tras horas de inmovilidad tensa, buscando desesperadamente en los ojos del médico una señal de vida o de muerte. Está estable, señor Valdivia. Hemos logrado detener la hemorragia, dijo el doctor con un tono profesional pero grave, sin ofrecer una sonrisa de alivio, lo que hizo que el estómago de Renato se contrajera en un nudo doloroso. Pero la situación es mucho más compleja de lo que parecía. Una simple ruptura de quiste. Marisol tiene una endometriosis profunda de grado 4, infiltrante, con múltiples focos de adherencias que han comprometido no solo el ovario derecho, sino también parte del intestino y los ligamentos uterosacros. Las palabras técnicas caían sobre Renato como piedras, términos médicos que él conocía vagamente por sus auditorías financieras, pero que ahora cobraban una dimensión humana aterradora. No eran códigos de facturación, eran la descripción del sufrimiento silencioso que Marisol había ocultado detrás de su eficiencia en el quirófano. ¿Qué significa eso para ella? ¿Va a estar bien?, preguntó Renato con la voz ronca, sintiendo que la realidad se fracturaba bajo sus pies. El doctor Cárdenas suspiró, ajustándose las gafas, y lanzó la sentencia que Renato más temía, no por él, sino por lo que sabía que significaría para ella. Significa que su dolor crónico tiene una causa y que su fertilidad está seriamente comprometida. Hemos tenido que realizar una limpieza exhaustiva, pero el tejido ovárico sano es escaso. Despertará en unas horas, pero el camino de recuperación será largo y psicológicamente, bueno, usted sabe que para una mujer joven esto es un golpe devastador. Mientras Marisol yacía inconsciente en la sala de recuperación, conectada a monitores que trazaban las líneas verdes de su existencia precaria, en los despachos administrativos de la planta alta, lejos del olor a sangre y yodo, se estaba gestando una tormenta de naturaleza muy diferente, una que no amenazaba órganos vitales, sino reputaciones y carreras. La doctora Elvira, tía de Renato y directora médica de la institución, había llegado al hospital alertada por el jefe de guardia nocturno, quien, siguiendo el protocolo de incidentes con personal VIP, le había informado que el señor Valdivia había ingresado a una empleada por urgencias en circunstancias inusuales. Elvira, una mujer de 60 años que llevaba su bata blanca como una armadura medieval y cuyo cabello gris estaba peinado en un moño severo que no permitía ni un solo mechón fuera de lugar, revisaba ahora el registro de ingreso en la pantalla de su ordenador, sus ojos de halcón escaneando los datos con una mezcla de incredulidad y triunfo malicioso. Paciente, Marisol Vargas, motivo de ingreso, abdomen agudo ginecológico, acompañante responsable, Renato Valdivia. Leyó en voz alta y una sonrisa gélida curvó sus labios finos. Todo encajaba, las miradas que había interceptado, la defensa apasionada de Marisol sobre los insumos médicos en aquella auditoría, y ahora esto, el CEO trayendo en brazos a la perfusionista desde un hotel de lujo en plena madrugada. Para Elvira, esto no era una tragedia romántica, sino una violación flagrante de los códigos de ética
y una amenaza directa al patrimonio familiar que ella había jurado proteger. Si los accionistas minoritarios o la prensa local se enteraban de que el hombre encargado de limpiar la empresa estaba teniendo relaciones sexuales con el personal subordinado, la fusión internacional se iría a pique y el apellido Valdivia quedaría manchado por el escándalo del nepotismo y el abuso de poder. «Imbécil», murmuró con desprecio, no hacia Marisol, a quien consideraba una simple oportunista trepadora, sino hacia su sobrino, cuya debilidad emocional siempre había sido su talón de Aquiles. Elvira no veía personas, veía riesgos y activos, y Marisol acababa de convertirse en un pasivo tóxico que debía ser eliminado antes de que infectara todo el sistema. Con la eficiencia de un cirujano extirpando un tumor, comenzó a redactar un memorándum para el Departamento de Recursos Humanos y el Comité de Ética, solicitando una investigación inmediata por conflicto de intereses y conducta inapropiada, sabiendo que al hacerlo estaba declarando la guerra a su propia sangre, pero convencida de que era un sacrificio necesario en el altar de la corporación. El despertar de Marisol fue un ascenso lento y doloroso desde las profundidades de la anestesia, una neblina química que se disipaba para dejar paso a la punzada aguda en su abdomen bajo, un recordatorio físico brutal de que la pesadilla de la noche anterior no había sido un sueño. Abrió los ojos y se encontró con el techo blanco inmaculado de una habitación privada, no la sala común donde solían ingresar al personal, y por un segundo su corazón dio un vuelco de esperanza al pensar que Renato estaría allí, a su lado, sosteniendo su mano como lo había hecho en 1900. La ambulancia giró la cabeza con dificultad, buscando su rostro, pero solo encontró el vacío de una silla de visitas perfectamente colocada y un ramo de flores genérico que parecía haber sido enviado por compromiso. La ausencia de Renato golpeó más fuerte que el dolor posquirúrgico, llenando la habitación con un silencio ensordecedor que le gritaba que había sido abandonada. «¡Renato!», susurró con la garganta seca, pero la única respuesta fue el zumbido del aire acondicionado y la entrada de 1900. Una enfermera que la miró con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. «El señor Valdivia tuvo que retirarse, señorita Vargas. Tenía asuntos urgentes de la gestión», dijo la enfermera mientras revisaba el suero, con un tono que dejaba claro que asuntos urgentes era un eufemismo para huir de la escena del crimen. Marisol cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas calientes se acumulaban bajo sus párpados. La vergüenza la inundó como una marea negra. Recordó la sangre en las sábanas de hilo egipcio, su súplica de no morir sola y ahora la confirmación de sus peores miedos. Su cuerpo defectuoso había espantado al hombre que amaba, confirmando la teoría que llevaba años construyendo en su mente de que ella no estaba hecha para ser amada, sino solo para ser útil profesionalmente. Cuando el doctor Cárdenas entró poco después para explicarle el diagnóstico, hablándole de adherencias, focos endometriósicos y probabilidades de concepción reducidas al mínimo, Marisol escuchó las palabras como si vinieran de muy lejos, disociada de su propia tragedia, la noticia de su posible infertilidad, que en otro momento la habría destrozado, ahora solo parecía un clavo más en el ataúd de su autoestima, una confirmación biológica de que estaba vacía por dentro y por fuera. «Entiendo, doctor», dijo con una voz muerta, sin hacer preguntas, deseando solo poder desaparecer, fundirse con las sábanas y dejar de existir en un mundo donde el amor y la salud eran lujos que ella no podía pagar. Mientras Marisol se hundía en su abismo personal, Renato se encontraba en su oficina del último piso, mirando a través del ventanal panorámico hacia la ciudad de Arequipa, donde el sol de la mañana iluminaba la majestuosidad blanca del volcán Misti, una vista que normalmente lo inspiraba,
pero que hoy le parecía una burla a su tormento interior. No se había ido por indiferencia, sino por pánico puro. Al ver a Marisol en esa cama, vulnerable y rota, el trauma de la muerte de su esposa se había reactivado con una violencia sísmica, convenciéndolo de que él era un gafe, un portador de desgracias, y que lo mejor que podía hacer por ella era alejarse para no causarle más daño. Su lógica, distorsionada por el miedo y la culpa, le decía que si se quedaba, terminaría viéndola morir o sufrir por su culpa, y su cobardía emocional se disfrazaba de altruismo. Ella estará mejor sin mí. Soy tóxico, soy la muerte, se repetía mentalmente, intentando justificar su huida del hospital. Sin embargo, la realidad era que no podía soportar ver la fragilidad humana de cerca otra vez. Necesitaba refugiarse en el mundo de los números, los balances y las estrategias, donde todo era controlable y predecible. Pero ni siquiera el trabajo podía anestesiarlo hoy. Cada vez que intentaba concentrarse en el informe de fusión, la imagen de Marisol sangrando en el hotel se superponía a las cifras y el título 8 veces resonaba en su cabeza como una acusación. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando la puerta de su oficina se abrió sin llamar y entró la doctora Elvira con la elegancia depredadora de una pantera que ha olido sangre. «Tenemos que hablar, Renato», dijo ella, cerrando la puerta con un clic definitivo y lanzando sobre su escritorio de caoba una carpeta con el sello de «Confidencial». No de tus aventuras sexuales con el personal, que son patéticas pero irrelevantes, sino de cómo vas a limpiar este desastre antes de que el consejo se reúna mañana. Renato levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre y rodeados de sombras oscuras, y sintió una oleada de odio hacia esa mujer que representaba todo lo que él detestaba del mundo corporativo, la deshumanización absoluta. No es una aventura, Elvira. Y ella está enferma, por Dios. Ten un poco de compasión, replicó él, pero su voz carecía de la fuerza habitual, debilitada por su propia crisis interna. Elvira soltó una risa seca y cortante. La compasión es para las monjas, Renato. Nosotros dirigimos un negocio de millones de dólares. Esa chica es un riesgo de compliance. ¿Crees que a los inversores de Nueva York les importará su útero o sus sentimientos? ¿Les importará que el CEO esté comprometido emocionalmente con una subordinada y que eso nuble su juicio? Ya he iniciado el protocolo de desvinculación preventiva. Si quieres salvar tu puesto y el legado de tu padre, te sugiero que firmes esto y te mantengas alejado de esa habitación de hospital. La noticia de la investigación llegó a Marisol no a través de Renato, sino mediante una notificación formal entregada por una asistente de recursos humanos que ni siquiera tuvo la decencia de mirarla a los ojos. Era la tarde del segundo día, y Marisol, aún con la vía intravenosa puesta y dolorida, leyó el documento con manos temblorosas. Suspensión temporal de funciones sin goce de haber, pendiente de investigación interna por presunta violación del Código de Conducta y conflicto de intereses. Las palabras burocráticas eran frías y asépticas, pero el mensaje subyacente era claro. La estaban echando, la estaban marcando como la amante del jefe que había intentado sacar provecho de su posición. La humillación fue tan física como el dolor de la cirugía. Se sintió sucia, utilizada y descartada. ¿Era esto lo que valía su dedicación de años salvando vidas? Todo se reducía a un chisme de pasillo y a la moralina hipócrita de una directiva que solo le importaba el dinero. Intentó llamar a Renato, rompiendo su orgullo. Necesitaba una explicación. Necesitaba saber si él sabía de esto, si él lo había autorizado. Marcó su número. 1, 2, 3 veces, y cada vez la llamada fue desviada al buzón de voz. 8 veces, pensó con amargura, recordando el inicio de todo.
8 llamadas perdidas que ahora marcaban el fin de todo. Renato no contestaba porque, en su oficina, estaba paralizado frente al teléfono vibrando, viendo el nombre de Marisol en la pantalla y sintiéndose incapaz de responder porque sabía que no tenía defensa, que su tía lo había arrinconado y que su propia inacción lo convertía en cómplice. Marisol, al otro lado de la línea y de la ciudad, en esa cama de hospital que ahora sentía como una prisión, dejó caer el teléfono sobre las sábanas y se cubrió el rostro con las manos, permitiéndose llorar no por el dolor físico, sino por la muerte de la ilusión. Se dio cuenta de que estaba sola contra un gigante corporativo, enferma, posiblemente estéril y a punto de perder su carrera. El antagonista, sistémico, esa maquinaria fría del hospital y la enfermedad, se había aliado con la maldad humana de Elvira para aplastarla. Los días siguientes fueron un descenso a los infiernos para ambos, pero vividos en universos paralelos que no se tocaban. Marisol fue dada de alta antes de lo recomendado, presionada por la administración que quería liberar la cama, y regresó a su pequeño apartamento en Yanaguara, que ahora se sentía más frío y vacío que nunca. Sin trabajo al que ir y con el cuerpo exigiendo reposo, se pasaba los días mirando las paredes, rodeada de sus plantas que empezaban a marchitarse por falta de cuidado, sintiendo cómo la depresión se asentaba en sus huesos junto con el dolor pélvico residual. La medicación hormonal que le habían recetado le provocaba náuseas y cambios de humor violentos, y cada vez que se miraba en el espejo, veía a una extraña, pálida y ojerosa, una sombra de la profesional vibrante que había sido. La comunidad médica de Arequipa es pequeña, y los rumores volaban. Le llegaban mensajes de apoyo de colegas que en realidad buscaban confirmar el chisme. ¿Es verdad que te liaste con el CIO para conseguir un aumento? ¿Es cierto que te inventaste el embarazo? Cada mensaje era una puñalada. Por su parte, Renato se había convertido en un fantasma en su propia empresa. Cumplía con sus obligaciones mecánicamente, firmaba documentos sin leerlos y evitaba cualquier contacto visual con el personal. Se había mudado definitivamente del hotel a un apartamento de lujo en Caima, pero no deshizo las maletas. Vivía en un estado de transitoriedad emocional, incapaz de echar raíces. Por las noches, conducía hasta la calle de Marisol y se quedaba aparcado en la esquina, viendo la luz de su ventana, torturándose con la cercanía, pero incapaz de cruzar la distancia física y moral que los separaba. Sabía que Elvira estaba preparando el golpe final para la reunión del Consejo de Administración. Presentar la despido de Marisol como un saneamiento ético necesario para la fusión. Renato sabía que si permitía eso, si dejaba que mancharan el nombre de Marisol para salvar su propia piel, se convertiría definitivamente en el hombre que siempre temió ser. Un ejecutivo sin alma, un cascarón vacío. Pero el miedo al trauma, el miedo a enfrentarse a la enfermedad y a la posibilidad de perderla de nuevo, esta vez por la muerte o el rechazo, lo mantenía atado de manos. El punto de quiebre llegó de la manera más inesperada, a través de un objeto simple y cotidiano. Una mañana, mientras Renato buscaba un documento en su maletín, sus dedos rozaron algo suave y sedoso. El pañuelo de bolsillo que había usado para limpiar la sangre de Marisol aquella noche en el hotel y que, en el caos, había guardado y olvidado. Al sacarlo, vio la mancha oscura, ya seca, oxidada por el tiempo, pero todavía cargada de una potencia emocional nuclear. No le provocó asco, sino una revelación dolorosa y clarificadora. Ese pañuelo no era una prueba de un crimen, era el testimonio de una batalla compartida, de un momento de verdad absoluta donde las máscaras habían caído. Recordó la frase de ella, «No me dejes morir sola», y se dio cuenta, con una certeza que le heló la sangre,
que eso era exactamente lo que estaba haciendo. La estaba dejando morir socialmente, profesionalmente y emocionalmente, sola, mientras él se escondía detrás de su escritorio. La cobardía le supo a ceniza en la boca. En ese instante, su secretaria entró con el orden del día para la reunión del Consejo. Punto 4. Ratificación de despidos por faltas graves al Código de Conducta. El nombre de Marisol no estaba escrito, pero estaba implícito en cada letra. Renato sintió una furia caliente, distinta al miedo frío que lo había gobernado hasta ahora. Era la ira contra sí mismo y contra la injusticia sistémica que él mismo había ayudado a construir. «No», dijo en voz alta, sorprendiendo a su secretaria. «No, carajo». Se levantó, agarró el pañuelo y lo metió en su bolsillo, cerca del corazón, como un talismán de guerra. Llamó a su asistente de confianza, un joven analista de datos leal a él y no a su tía. «Necesito que me consigas el expediente completo de Marisol Vargas, no el de recursos humanos. Quiero sus métricas de rendimiento, sus tasas de éxito en cirugía, sus evaluaciones de los cirujanos, todo. Y quiero los registros de acceso de mi tía al sistema de historias clínicas. Ahora, vamos a ir a la guerra». Mientras tanto, Marisol, en su apartamento, había llegado a Pinesentos una resolución propia, nacida de la desesperación y la dignidad residual que le quedaba. Se había levantado de la cama, se había duchado lavándose el olor a enfermedad y autocompasión, y se había puesto su mejor traje sastre, aunque le quedaba un poco holgado por la pérdida de peso. No iba a permitir que la despidieran por carta o que mancharan su nombre sin defenderse. Si iba a caer, caería de pie, mirando a los ojos a quienes la juzgaban. Se maquilló para ocultar las ojeras, se tomó un analgésico potente para soportar el dolor de estar de pie y pidió un taxi hacia la clínica. No sabía que Renato había despertado de su letargo. Pensaba que iba a enfrentarse sola a los leones. Al llegar al hospital, el guardia de seguridad intentó detenerla en la entrada, indicándole que su pase estaba desactivado. Una pequeña humillación más diseñada por Elvira. «Vengo a entregar una carta a la dirección. Tengo derecho a ser escuchada según el artículo 45 del reglamento interno». Mintió con una seguridad que no sentía, y el guardia, intimidado por su tono de voz que recordaba a las mejores épocas de ella en quirófano, la dejó pasar. Marisol caminó por los pasillos que antes eran su hogar, sintiendo las miradas clavadas en su espalda, pero mantuvo la cabeza alta, dirigiéndose no a recursos humanos, sino directamente hacia el auditorio principal, donde sabía que en una hora comenzaría la reunión que decidiría su destino. Sus pasos resonaban en el suelo de granito, un toc, 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 que marcaba la cuenta regresiva hacia el clímax de su vida profesional y personal. Al doblar la esquina hacia el auditorio, se encontró de frente con la doctora Elvira, quien la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Qué haces aquí, niña? Deberías estar en casa recuperándote o buscando otro empleo», dijo la tía con una sonrisa venenosa. Marisol, temblando por dentro pero firme por fuera, le sostuvo la mirada. «Estoy aquí porque este hospital se construyó para salvar vidas, no para arruinarlas, doctora Valdivia. Y no me voy a ir sin que me miren a la cara mientras intentan destruirme». Elvira soltó una carcajada breve. «Nadie te va a mirar, querida. Eres un punto en un orden del día. Un error administrativo. Vete antes de que llame a seguridad y te saquen arrastrando». Pero antes de que Marisol pudiera responder, la puerta del auditorio se abrió y comenzaron a entrar los accionistas, hombres y mujeres de traje gris que ni siquiera la registraron. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus marcas y la tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un bisturí. Marisol se quedó cerca de la entrada, decidida a entrar cuando mencionaran su nombre.
sin saber que en el piso de arriba Renato estaba terminando de imprimir unos gráficos que cambiarían la narrativa por completo, ajustándose la corbata como quien se ajusta la soga al cuello o la capa de un superhéroe reacio. El auditorio principal de la Clínica Santa Catalina tenía la acústica y la frialdad de una catedral moderna consagrada al dios del dinero y la eficiencia, un espacio vasto, revestido de paneles de madera clara y moqueta gris, que absorbía el sonido de los pasos, creando una atmósfera de solemnidad opresiva. Los miembros del Consejo de Administración, una colección de hombres y mujeres con trajes oscuros y rostros impenetrables que representaban a los fondos de inversión y a las familias fundadoras de la sanidad arequipeña, se acomodaban en sus butacas de cuero con la indiferencia de quien asiste a una ejecución rutinaria, revisando sus tablets y cuchicheando sobre márgenes de EBITDA y proyecciones trimestrales, ajenos al drama humano que estaba a punto de desarrollarse en el escenario. La doctora Elvira, de pie tras el atril de metacrilato iluminado por un foco cenital que le confería un aura de autoridad casi divina, dominaba la sala con una presencia inquisitorial. Había preparado su discurso no como un informe de gestión, sino como un auto de fe destinado a purgar los elementos indeseables que, según su visión distorsionada, amenazaban la pureza de la institución ante la inminente fusión internacional. Marisol, que había logrado deslizarse dentro del recinto, aprovechando la entrada de un grupo de accionistas rezagados, se mantenía de pie en la penumbra de la última fila, oculta tras una columna, sintiéndose como una intrusa en su propio funeral, con el corazón golpeándole las costillas con la fuerza de un martillo neumático y las manos sudorosas, apretando la tela de su pantalón. Desde su posición podía ver la nuca de los verdugos y la postura rígida de Elvira, y aunque cada instinto de supervivencia le gritaba que huyera, que saliera corriendo hacia la avenida Ejército y no mirara atrás, una fuerza desconocida, tal vez la dignidad de años de servicio impecable o la simple negativa a ser borrada de la historia sin luchar, la mantenía anclada al suelo. El aire acondicionado zumbaba con una frecuencia baja, casi imperceptible, pero para Marisol sonaba como el preludio de una tormenta, y cuando la voz de Elvira resonó amplificada por los altavoces, nítida y cortante, supo que el juicio había comenzado. Señores accionistas, la excelencia no es solo una cuestión de números, es una cuestión de moral, comenzó Elvira proyectando en la pantalla gigante detrás de ella una diapositiva con el título Saneamiento ético y corporativo. Y para avanzar hacia el futuro global que nos espera, debemos cortar los lazos con prácticas y personas que confunden la vocación con el oportunismo. La presentación de Elvira fue una obra maestra de la manipulación retórica, mezclando datos financieros reales con insinuaciones venenosas sobre la laxitud moral en ciertos departamentos, preparando el terreno para el golpe de gracia. Hemos detectado irregularidades preocupantes en el área de perfusiones, continuó, y al escuchar el nombre de su departamento, Marisol sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No se trata solo de ineficiencias operativas, sino de relaciones interpersonales que violan flagrantemente nuestros códigos de conducta y que ponen en riesgo la reputación de esta gerencia. Tenemos evidencia de que ciertos empleados han utilizado la seducción y el acceso a la directiva para obtener beneficios y encubrir su falta de idoneidad profesional. Un murmullo recorrió la sala, un sonido de escándalo contenido que a Elvira le sonó a música celestial. Con un gesto teatral, hizo clic en su mando a distancia y la diapositiva cambió. Ya no eran gráficos de barras,
sino una fotografía borrosa, tomada claramente con un celular desde la distancia, que mostraba a Marisol subiendo al auto blindado de Renato en una noche lluviosa, y otra imagen aún más dañina de ellos dos conversando íntimamente en la cafetería del hospital, con las cabezas muy juntas. La señorita Marisol Vargas pronunció el nombre con un desprecio que resonó como un latigazo, quien actualmente se encuentra de baja médica por condiciones dudosas tras un incidente en un hotel de lujo, representa todo lo que esta nueva administración debe erradicar: el conflicto de intereses, el favoritismo y la utilización de la vida privada para escalar posiciones corporativas. Marisol, desde la oscuridad, sintió que la bilis le subía a la garganta. No era solo una mentira, era una reescritura completa de su realidad, convirtiendo su amor y su enfermedad en una trama de telenovela barata donde ella era la villana calculadora. Estaba a punto de gritar, de salir de su escondite y defender su honor, con la voz quebrada por el llanto, cuando las puertas laterales del escenario, las que daban acceso directo desde los pasillos de dirección, se abrieron de golpe con un estruendo que silenció a la sala y congeló a Elvira en mitad de su frase. Renato entró en el escenario no con la actitud derrotada del hombre que había estado escondiéndose en su oficina, sino con la energía cinética de una fuerza de la naturaleza desatada, despeinado, con la corbata aflojada y cargando una laptop bajo el brazo como si fuera un arma de asalto. No miró al público, ni siquiera miró a Elvira. Fue directo a la mesa técnica lateral, desconectó el cable de proyección de la computadora de su tía y conectó la suya con un movimiento fluido y agresivo, ignorando las protestas indignadas del técnico de sonido. «Disculpen la interrupción», dijo Renato, tomando un micrófono de mano y caminando hacia el centro del escenario, colocándose deliberadamente entre Elvira y la audiencia, eclipsándola físicamente. «Pero creo que la doctora Valdivia ha omitido, por error o por malicia, ciertos datos cruciales para entender la situación de la empleada Vargas y, por extensión, la salud de esta empresa». Su voz no temblaba, resonaba con una autoridad fría y cortante que hizo que los accionistas se enderezaran en sus asientos. En la pantalla gigante, la foto borrosa del escándalo desapareció y fue reemplazada por una serie de gráficos complejos, líneas de tendencia ascendentes y tablas de datos médicos detallados. Lo que están viendo en pantalla no son chismes de pasillo, ni fotos tomadas por espías de recursos humanos, continuó Renato, señalando la proyección con un dedo acusador. Son los registros de productividad del quirófano 3 durante los últimos 5 años. La licenciada Marisol Vargas tiene la tasa de mortalidad intraoperatoria más baja de toda la región sur del Perú. Ha mantenido vivos artificialmente a más de 1.200 pacientes, incluyendo al hijo del presidente del directorio que está sentado en la primera fila, a quien ella asistió durante su cirugía de válvula mitral el año pasado. Hubo un silencio sepulcral en la sala. El presidente del directorio, un hombre calvo y severo, palideció visiblemente al recordar quién había estado manejando la máquina que lo mantuvo con vida. Renato no se detuvo, estaba en racha, impulsado por la adrenalina y por la necesidad desesperada de redención. «Pero aquí está el dato más importante», dijo, y cambió la diapositiva a una imagen médica, una resonancia magnética pélvica llena de manchas oscuras y tejido cicatricial. Una imagen cruda y privada que hizo jadear a algunos presentes. Marisol, desde el fondo, se llevó las manos a la boca, reconociendo sus propias entrañas expuestas en la pantalla gigante, pero extrañamente no sintió vergüenza, sino una liberación catártica. Por primera vez, su dolor era visible, real, innegable. «Esta es la pelvis de Marisol Vargas», anunció Renato,
su voz suavizándose por un instante, cargada de una emoción que rompió su fachada ejecutiva. Sufre de endometriosis grado 4. Para los que solo entienden de finanzas, imaginen intentar dirigir una empresa mientras alguien les clava cuchillos calientes en el estómago cada día. Ella ha trabajado turnos de 12 horas, de pie, salvando vidas, con un nivel de dolor crónico que a cualquiera de nosotros nos tendría en cama con morfina. Y lo ha hecho sin una sola queja, sin una sola baja laboral hasta que su cuerpo colapsó. Renato se giró hacia Elvira, quien retrocedía paso a paso, acorralada por la verdad. Usted llama a esto oportunismo y debilidad. Yo lo llamo heroísmo. Y si tener una relación con una mujer así es una violación del código de ética, entonces el código está podrido. Renato se arrancó el carnet de identificación corporativo que llevaba colgado al cuello, la tarjeta magnética que le daba acceso a todo el poder de la clínica, y la lanzó sobre la mesa del consejo con un sonido seco que resonó como un disparo. La doctora Elvira insinúa que mi juicio está nublado por el amor. Tiene razón. Estoy enamorado de ella. Y precisamente porque la amo y la respeto, no voy a permitir que una institución que valora más las apariencias que la humanidad la destruya. Se dirigió a la audiencia, mirando a cada uno de los accionistas a los ojos. Si la política de esta empresa es castigar la excelencia humana para proteger un puritanismo hipócrita, entonces yo renuncio. Despido a la empresa, no a ella, y me llevo mi capital y mi gestión a cualquier lugar donde entiendan que la medicina se trata de personas, no de robots. Bajó el micrófono, pero no salió del escenario. Sus ojos buscaron en la penumbra del fondo de la sala como si supiera instintivamente que ella estaba allí. Marisol, dijo a viva voz, sin amplificación. Si estás ahí, perdóname por haber tardado tanto en ser valiente. Marisol sintió que las piernas le fallaban, pero el impulso de su corazón fue más fuerte. Salió de detrás de la columna y comenzó a caminar por el pasillo central, cojeando levemente bajo la mirada atónita de 300 personas. No corrió. Caminó con la dignidad de una reina herida y Renato, al verla, saltó del escenario rompiendo cualquier protocolo restante y corrió hacia ella, encontrándose a mitad del pasillo. No hubo palabras, solo el choque de dos cuerpos que se necesitaban desesperadamente. Él la abrazó con cuidado, consciente de sus heridas recientes, y la besó frente a todo el consejo, un beso que no era de película, sino de trinchera, salado por las lágrimas y cargado de promesas. El auditorio estalló, no en aplausos, sino en un caos de murmullos y voces alzadas. El presidente del directorio se puso de pie, gritando órdenes para restablecer el orden, mientras la doctora Elvira, viendo cómo su golpe maestro se desmoronaba, intentaba inútilmente recuperar el control del micrófono, pero ya nadie la escuchaba. La narrativa había cambiado. Ya no era una historia de corrupción, era una leyenda de lealtad. Renato se separó de Marisol solo unos milímetros, apoyando su frente contra la de ella, y susurró: «Vámonos de aquí, ya está hecho». Y así, tomados de la mano, dieron la espalda al poder, al dinero y al juicio, y salieron por las puertas principales del auditorio, dejando atrás un sistema en llamas y caminando hacia un futuro incierto pero honesto. La repercusión fue inmediata y devastadora para la vieja guardia. En las horas siguientes, los accionistas más jóvenes, impresionados por la defensa basada en datos y temerosos de perder al gestor estrella, exigieron la cabeza de Elvira. Se descubrió que la tía había estado ocultando informes de negligencia en su propio departamento para proteger a amigos personales, y su despido fue fulminante y público, disfrazado de jubilación anticipada por motivos de salud. Renato no tuvo que retirar su capital. El consejo le rogó que se quedara, pero él
Impuso nuevas condiciones, la creación de un fondo integral para la salud de la mujer trabajadora y la reincorporación inmediata de Marisol con plenos derechos, aunque ella decidió tomarse una excedencia prolongada para sanar, realmente sanar, por primera vez en su vida. 6 meses después, el aire olía a carbón, a carne asada y a la frescura de la campiña arequipeña. Estaban en una casa de campo en el distrito de Characato, lejos del ruido de la ciudad y de los pitidos de los monitores cardíacos, bajo un cielo de un azul tan intenso que parecía pintado al óleo. Era domingo, y la familia de Marisol, una tribu ruidosa y afectuosa que al principio había mirado a Renato con desconfianza por ser el pituco del hospital, ahora lo había adoptado como uno más, especialmente después de verlo intentar, y fallar miserablemente, pelar papas para la ocopa. Renato vestía unos jeans desgastados y una camiseta de algodón, sin rastro del traje italiano ni del reloj de marca. Estaba junto a la parrilla, riendo mientras el tío de Marisol le enseñaba los secretos para que el chorizo no se quemara, con una copa de vino en la mano y una expresión de relajación en el rostro que años de terapias y éxitos financieros no habían logrado comprar. Marisol lo observaba desde una mesa de madera rústica bajo la sombra de un árbol de molle, sintiendo una paz profunda que le calentaba los huesos más que el sol. Su recuperación física había sido dura, llena de sesiones de fisioterapia pélvica, cambios en la dieta y días de dolor residual, pero ya no era un dolor solitario. Cada calambre había sido acompañado por la mano de Renato, cada cita médica había sido un viaje de a dos. No había vuelto al quirófano todavía. Estaba dedicando su tiempo a coordinar la nueva unidad de endometriosis del hospital, un proyecto financiado por Renato que brindaba atención gratuita a mujeres sin recursos, transformando su trauma personal en un legado de ayuda. Sobre la mesa, entre platos de rocoto relleno y vasos de chicha morada, descansaba un sobre blanco con el logotipo de una clínica de fertilidad especializada en Lima. Había llegado el día anterior, y habían acordado no abrirlo hasta estar rodeados de la energía de la familia en un lugar seguro. Renato dejó las pinzas de la parrilla y se acercó a ella, limpiándose las manos en un trapo de cocina. Se sentó a su lado en el banco de madera, y el bullicio de la familia pareció desvanecerse, dejándolos en una burbuja de intimidad silenciosa. ¿Estás lista?, preguntó él tomando su mano sobre el sobre cerrado. Marisol asintió, sintiendo el nudo en el estómago, no de miedo, sino de una esperanza frágil. Sabían que las probabilidades eran bajas. El doctor Cárdenas había sido claro sobre el daño que la enfermedad había causado en sus ovarios, pero también sabían que, fuera cual fuera el resultado escrito en ese papel, su definición de familia ya no dependía de la biología. Habían hablado de adopción, habían hablado de ser solo ellos dos, viajando por el mundo, habían hablado de todas las formas posibles de amarse. Con un suspiro compartido, Marisol rasgó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas técnicas buscando la conclusión. Niveles de beta-HCG positivos. Embarazo viable de 6 semanas. El mundo se detuvo por un segundo. Marisol soltó un sollozo ahogado, llevándose la mano a la boca, y Renato, el hombre de hielo, el gestor de crisis, se derrumbó, escondiendo el rostro en el cuello de ella para ocultar las lágrimas que brotaban incontrolables. No era un triunfo de la medicina sobre la enfermedad. Era un milagro de la persistencia, una victoria robada al destino. «Vamos a ser papás», susurró él, con la voz quebrada, repitiendo la frase como si necesitara convencerse de que era real. «Vamos a ser papás, Marisol». Alrededor de ellos, la familia comenzó a darse cuenta de lo que pasaba. Los primos dejaron de jugar fútbol, las tías dejaron de servir la comida, y uno a uno se fueron acercando, envolviéndolos en un
Abrazo colectivo que olía a humo y a cariño. La cámara se aleja lentamente de la escena, subiendo hacia el cielo arequipeño, dejando atrás la imagen de la pareja abrazada en medio de su gente. La historia de Marisol y Renato no terminó con un «fueron felices para siempre» de cuento de hadas, porque la endometriosis es una compañera crónica y la vida tiene sus propios planes. Pero terminó con algo mucho más valioso: la certeza de que no importa cuán roto esté el cuerpo o cuán frío sea el sistema, el amor, cuando es valiente y se basa en la verdad desnuda, tiene el poder de suturar las heridas más profundas y hacer que el corazón, ese órgano terco y maravilloso, siga latiendo contra todo pronóstico. Y mientras el sol se ponía detrás de los volcanes, tiñendo la ciudad blanca de tonos violetas y dorados, en la mente de Renato ya no resonaba el eco de las 8 llamadas perdidas, sino el sonido, fuerte y claro, de un nuevo corazón, pequeño y tenaz, comenzando su propio ritmo en el vientre de la mujer que le había enseñado a vivir. Fin.